Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa titulado Vivencias que hacemos Vive Libre y Homosensual. El día de hoy tenemos un súper programa. Tenemos un invitado muy especial, muy querido por Vive Libre, por mí, por Homosensual. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de discriminación en redes sociales. Acompáñenos. Muy bien, como les comentaba, tenemos un programazo el día de hoy y vamos a hablar de discriminación en redes sociales. El tema es muy amplio, así que trataremos de abarcar en todos los sentidos las diferentes discriminaciones que se viven y que vivimos las personas con VIH en las redes sociales. El día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo Axel Bautista, que es sociólogo y conductor del programa de radio Platicando en Positivo, primer programa de la Radio Nacional en hablando de VIH, antirracista, marica y sidoso, consejero en el equipo de salud sexual y Hagamos Comunidad de Inspira Cambio AC, escribe sobre VIH, racismo y sociología en su blog Relatos Virales. Bienvenidísimo, queridísimo Axel, ¿cómo estás? Hola, Lain, muchísimas gracias por haberme invitado. Ahora me invitas tú a mí. Gracias por también este espacio y por el espacio que estás teniendo para seguir dialogando sobre estos temas. Me encanta, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues vamos a arrancar con la pregunta inicial, que es muy básica. Querido Axel, ¿qué implica vivir con VIH de forma pública en las redes sociales? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, pues yo creo que hay muchísimas experiencias, o sea, como que depende también el momento en el que he sido público. Sí, en general creo que la primera vez que lo hice realmente público en redes sociales fue porque yo ya había pasado por un proceso de asimilar el diagnóstico, sentirme muchísimo más cómodo con el diagnóstico y la verdad también tener una actitud, que sí me parece que es una actitud que a veces se tiene que tener cuando haces público tu estatus en esta dimensión, en este espacio y con tan grande o con el alcance que pueden tener las redes sociales, sí tienes que tener una actitud un poco pues de que no te importe muchísimo lo que vayan a comentar sobre ti, ¿no? Porque sí te expones y de alguna manera también te vulneras, y no desde un plan de victimizarte, sino a veces es un plan también de empoderamiento y también en una posición de querer tú posicionar los temas y enfrentar a la sociedad con realidades que a veces la sociedad insiste en que no existe o quieren invisibilizarnos a nosotras, a nosotros, las personas que vivimos con VIH. Y cuando uno sale en redes y decir, ¿sabes qué? Esta realidad existe, yo vivo con VIH, esto está pasando. Yo lo he vivido desde esta perspectiva, desde esta experiencia. Sí se tienen que tener un poco de, pues más que de valor o de valentía, pues sí como un poco de energía y para poder resistir a lo que te pueda llegar, ¿no? No necesariamente siempre son experiencias negativas las que se tienen, sinceramente. He tenido experiencias muy positivas, ha habido como muchas muestras de cariño por muchísima gente que vive con VIH, gente que no vive con VIH. He recibido comentarios de personas que viven con VIH sintiéndose identificadas o sintiéndose un poco acompañadas a la distancia. Y también he recibido comentarios pues, desde la xenofobia, la discriminación, que también tienen sus matices, ¿no? Entonces, esa ha sido en general mi experiencia y creo que es una experiencia particular y siempre es una experiencia que depende muchísimo de las personas y del contexto de cada quien. Súper, querido Axel, súper importante lo que nos hablas de las diferentes experiencias, ¿no? Que podemos vivir las personas con VIH, que hacemos público el diagnóstico en redes sociales. Se estima que de cada 4 personas usa redes sociales y el número estimado de usuarios en redes sociales en el mundo es de 3.800 millones, cantidad que aumenta en promedio un 13% al año. En promedio, el tiempo que pasamos las personas en redes sociales es de 2 horas y 24 minutos al día. Con base en esto me parece que tenemos una vida dentro de las redes sociales, ¿no? Una vida digital, ¿no? Paralela en muchas ocasiones a nuestra vida diaria, ¿no? En la rutina. ¿Cómo has manejado, ¿no? Estos comentarios? Sobre todo los comentarios malos, Axel, porque los buenos son más fáciles de digerir,
son incluso motivadores y nos dan alcance a hacer otro tipo de acciones. Pero ¿cómo manejas estos comentarios? ¿Qué le dirías a esas personas que no se animan o que se están animando a hacer público su diagnóstico y reciben estos comentarios negativos? Sí, bueno, primero que nada, o sea, sí creo que es importante mencionar como la importancia que tienen las redes sociales en este mundo, ¿no? O sea, definitivamente las redes sociales no son todo y no son la realidad y son realmente lo que está pasando en el día a día con las personas, ¿no? Ni tampoco reflejan la realidad de todas las personas, porque hay personas que ni siquiera tienen acceso a Internet. Eso es definitivamente y está claro, ¿no? Pero también creo que es una realidad que las redes sociales están, no es que están, de hecho ya desde hace algunos años ya han cobrado una relevancia muy importante en la opinión pública, en la decisión de las personas, en lo que se está pensando sobre diferentes temas políticos y sociales y culturales. Entonces, hacer este tipo de incidencia en redes sociales sí es muy importante, ¿no? Claro está que se puede hacer desde diferentes niveles, o sea, hay gente que simplemente va a mostrar su diagnóstico y lo va a hablar y lo va a compartir, y hay gente que quizás va a hacer un tipo de incidencia muchísimo más directa en temas políticos, en temas sociales, a partir de su diagnóstico. A mí me parece que las dos son válidas y las dos de alguna manera están apuntando a romper el estigma desde diferentes perspectivas, ¿no? Claro. Sí creo que nos llegan muchísimas, bueno, sí me han llegado comentarios negativos, no siempre, y fíjate que me han llegado sobre todo los comentarios a partir de ciertos tweets o de ciertas cosas. Por ejemplo, es muy distinto cuando publico, acabo de ser recién diagnosticado, me siento tal, o sea, como desde esta perspectiva, desde lo trágico. Entonces la gente siempre va como a crear este imaginario de, pobrecito, te vamos a ayudar, ¿cómo estás? Haz todo lo que necesites, tal, ¿no? Sin embargo, cuando tú posicionas otro tipo de discursos que pueden venir más desde el empoderamiento, desde el así soy y o el de orgullosamente VIH positivo, como lo que mencioné hace algunos días, la gente lo toma como con mucha sorpresa y como con mucha crítica y con mucha negatividad, porque pareciera que no conciben que pueda existir este tipo de mensajes, ¿no? Evidentemente podemos criticar y podemos cuestionarnos si está bien o no el mensaje que puse, pero sí, a mí lo que me sorprende es como toda la lluvia de xerofobia que hubo. Creo que una forma de poder lidiar con ello es sí tener una actitud de decir como, pues no me importa, o sea, también lo voy a tomar de quien venga, y si quien me está escribiendo es un bot o una persona, un perfil que tiene 2 seguidores, 15 seguidores, o sea, pues con permiso, ¿no? Pero, claro. Ajá, pero sí creo, ojo, eso también, y sí quiero reconocer, ahora sí que pues una trayectoria que yo he tenido en la que he llegado a este posicionamiento de poder enfrentarlo de esta manera. Si tú eres una persona que está recién diagnosticada y quieres compartir tu estatus y no estás muy segura, yo creo que lo primero que tienes que hacer es sentirte cómoda contigo mismo. No tienes que compartirlo, no tienes que, si Axel lo comparte, si Alain lo comparte, si otras personas lo compartimos, tú no tienes que hacerlo. Y hazlo cuando tú te sientas cómodo. Hacerlo en Twitter es una forma, puedes hacerlo con tu familia, puedes hacerlo con tus amigos, pero siempre tienes que estar seguro de que todo lo que te van a decir desde la xerofobia es en realidad pura bullshit, ¿no? O sea, no, pura caca de toro. En realidad, no les hagas caso, o sea, yo sé que a veces es complicado, pero sí creo que hay que omitir ese tipo de comentarios, sí hay que hacerlos a un lado. Ojo, hay comentarios que sí pueden ser constructivos y creo que eso es a veces muy difícil de distinguir, pero también importa muchísimo de cómo te hagan la crítica, ¿no? Porque a veces hay gente que la hace con una intención de joderte, de invalidar lo que tú estás comentando, de invalidar incluso tu realidad y tu existencia, y hay gente que lo hace más como desde una postura de, oye, estoy de acuerdo contigo, pero pienso que tal. Esas son las críticas que sí tenemos que tomar en cuenta. Como pasa muchísimo, sobre todo en Facebook y en Twitter, que de repente posicionamos un tema al respecto de VIH o una problemática, ¿no? Puede ser desabasto, puede ser que no hay condones, puede ser incluso estos pantallazos que luego regularmente ponemos, ¿no? De conversaciones en Grindr, en Scruff, en Hornet, en todas estas aplicaciones de ligue. Y de repente llega gente que no entiende el mensaje o nada más tiene ganas de chingar, porque a veces así se lee. ¿Y cómo tú lidias o cómo eliges a quién le respondes, a quién sí vale la pena responderle y a quién dices, no, pues este cuate nomás quiere fregar, ¿no? ¿Cómo haces esa distinción, Axel? Yo creo que
hay críticas que uno puede, o sea, a veces hay comentarios que se repiten muchísimo, ¿no? O sea, la xerofobia tiene, hasta eso la xerofobia no es tan inteligente, o la gente que es xerófoba, y siempre te va a decir lo mismo, pero con palabras un poquito diferentes. Sidoso, contagias, eres no sé qué, o sea, al final encuentras que es como, o sea, no es como que sea tanta inteligencia detrás de las personas que están siendo xerófobas y discriminatorias, ¿no? Entonces, a veces lo que yo he hecho en algunas situaciones es agarrar simplemente un comentario de esos, como para poder yo profundizar en mi punto de vista. O sea, más que ponerme a debatir con esas personas, es lo que yo realmente he hecho, que casi muy pocas veces me pongo al tú por tú con personas en redes sociales. Lo que realmente hago es, si son comentarios que veo que hay cierta como crítica constructiva, como que trato de hacer una discusión muy desde el respeto también, ¿no? Y si son comentarios que vienen como en esta índole como muy negativa y como muy agresiva, a veces llego a agarrar uno y lo aprovecho simplemente para hacer, profundizar en mi punto, o sea, realmente los ocupo más como para que yo pueda profundizar en mi punto de vista y seguir informando. O sea, creo que hay que darle la vuelta a ese odio, ¿no? Y transformarlo en una herramienta más para seguir informando. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en este último tweet que puse, hubo 2 comentarios que les hice eso y los eliminaron después. O sea, como que la gente se sintió muy expuesta, estoy seguro, y dijeron, no, elimino lo que pongo, ¿no? Entonces, esa es una forma de lidiar. La otra es que yo a veces también, pues sí, vienen de colegas que, aunque compartimos ciertas ideas, hay otras que no tanto, y me hacen una crítica, yo creo que a partir de ahí podemos seguir construyendo juntos, ¿no? Claro. Y es súper importante que se haga como esa distinción, ¿no? De la crítica constructiva a la destructiva. Pasó algo muy, muy concreto hace un par de días cuando Chumel Torres hizo este tweet, ¿no? Acerca de, él hablaba de SIDA, ¿no? De ¿para qué uso condón si ya me dio SIDA? Así, literal. Entonces, en el grupo, en el chat de WhatsApp de Vive Libre, empezaron como estas opiniones, ¿no? Al respecto de que muchas personas se sentían sumamente decepcionadas de que todavía a ese nivel de comunicación tan masivo que tiene esta persona, con tantísimos seguidores y todas las plataformas dispuestas, sacara mensajes así tan desconcertantes y que nada tenía que ver ni siquiera con la crítica política y partidista que estaba haciendo, ¿no? Entonces nada más era como quererse hacer el chistoso. Y al respecto yo les preguntaba de cómo se sentían al respecto de que se estuviera utilizando la palabra SIDA y aparte mal colocada, ¿no? Porque el SIDA no te da, o sea, el SIDA es una etapa de la infección por VIH cuando está avanzada y cuando obviamente no está tratada con medicamentos antirretrovirales. Y por ahí una persona, que no voy a decir su nombre, por supuesto, para cuidar su identidad, porque eso es súper importante, no importa quién sea, y varias en redes sociales, pero una en particular decía, es que ¿por qué nos estamos escandalizando, ¿no? De que esté hablando de SIDA, ¿no? Porque al final del día él está visibilizando el SIDA. Y yo creo que es ahí donde no se entiende el mensaje en redes sociales, ¿no? Creen que el utilizar la palabra SIDA nos están haciendo un favor, ¿no? A las personas que vivimos con VIH, y además creen que ese tipo de información de alguna manera o ese tipo de publicaciones dan algún tipo de conocimiento, cuando en realidad lo único que dan es mucha desinformación y mucha ignorancia. Eso es lo que están transmitiendo. Y mi punto va encaminado a... me hizo un comentario que me parece que es el final de la plática de esa parte, donde me decía, es que al final del día estamos debatiendo, y yo lo que atiné a contestar fue, es que a los estigmas no se les debate, a los estigmas se les combate desde la información, desde el acompañamiento incluso y desde la educación, siempre y cuando la otra persona tenga la disposición de educarse y siempre y cuando también veamos que no tiene los medios de educarse solo, ¿no? Una persona, porque tampoco vamos a estar ir casa por casa a educar a todas las personas que tienen las posibilidades de educarse sin necesidad de gastar, de usar todos sus privilegios, ¿no? Entonces es como muy desconcertante.
Hay una plática sumamente interesante al respecto de la racialización del VIH. ¿Y qué es la racialización? Las características que puede tener una persona y que eso de alguna manera nos da el pie a pensar que el VIH lo tienen determinadas personas con estas características, ¿no? Por ejemplo, las personas morenas, las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven en la periferia de la ciudad, ¿no? En estos llamados socialmente cinturones de miseria. ¿Cuál es esta posibilidad que nos da estas conversaciones, ¿no? Al respecto de la racialización, pero ¿qué encuentras tú, Axel Bautista, desde tu experiencia? ¿Qué encuentras en común entre los estigmas del VIH y el racismo? Creo que a veces hay una naturalización y un esencialismo, ¿no? Como se le puede llamar, de una realidad a partir de tu identidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso del VIH, la gente bajo estos prejuicios, estos estigmas, sigue pensando que si eres una persona homosexual, si eres un consumidor de sustancias, si te dedicas al trabajo sexual, o incluso si eres una persona trans, una mujer trans, eres automáticamente una persona que va a vivir con SIDA, porque justamente vienen todos estos prejuicios, ¿no? O sea, hay un esencialismo, un naturalismo de asociar esto, ¿no? En el racismo viene algo muy parecido. En el tema del racismo hay una idea de asociar ciertas realidades sociales, ciertos pensamientos, ciertos comportamientos con tu tono de piel, ¿no? Si eres moreno o si eres negro, te vas a portar o eres o muy sexual, o eres un chaca, o te comportas de cierta manera, o te vas a vestir de cierta manera. O sea, hay ciertos estereotipos y se naturalizan ciertas cosas, ¿no? Creo que esa es una semejanza que podemos encontrar en muchos tipos de discriminación, de ismos, ¿no? De racismo, de xenofobia, que viene este tipo de asociar las identidades o las preferencias o los comportamientos con cierto tipo de formas de ser, de vivir, de actuar, de comportarse. A mí me parece, por ejemplo, que una de las cosas muy interesantes aquí es cuando se cruzan el tema de la racialización y el VIH, que sí me parece que es algo que particularmente no se ha estudiado mucho en México. En Estados Unidos se ha intentado un poquito y creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque no tiene que ver, y justo podríamos caer en el tema de la naturalización y decir, ok, si eres moreno, indígena, o vienes de pueblos originarios o eres afrodescendiente, automáticamente estás más propenso a tener VIH y a desarrollar SIDA. No se trata de eso, se trata más bien de estudiar los contextos sociales y las condiciones sociales en los que ciertos grupos y ciertas poblaciones están creciendo, están viviendo su vida sexual, están siendo educados sexualmente, bajo qué paradigmas de educación sexual, bajo qué recursos económicos, políticos y sociales y educativos están siendo educados, que sí los está exponiendo a una infección de VIH, a una infección de otras ITS, y eso es lo que no estamos hablando, ¿no? Y ahí sí ya nos podemos analizar desde esta perspectiva, sí podemos encontrar ciertos patrones de quiénes son los grupos sociales que están siendo más afectados por la pandemia de VIH y incluso por la pandemia de COVID. Me parece que el COVID lo dio a reconocer. El VIH ya lo había anunciado, pero pues no aprendimos nada desde la salud pública y evidentemente se están repitiendo estos patrones. Y eso es lo que yo a veces trato de cruzar, a veces no con mucho éxito porque es lo que estoy tratando de seguir reflexionando, cómo se puede racializar la experiencia de vivir con VIH, ¿no? Desde este punto de vista. Y es súper importante porque a mí me parece desde la perspectiva que yo veo es que el sistema epidemiológico, ¿no? El lenguaje epidemiológico siempre se centra en aglutinar poblaciones, ¿no? Claro. HSH, poblaciones trans. Y es como, a ver, sí, pero tamicemos, ¿no? O sea, tamicemos cuáles son esas poblaciones trans, cuáles son esas poblaciones HSH, dónde viven, en qué situación se encuentran, ¿no? ¿Cuál es su forma de sobrevivencia también? Porque eso también nos puede arrojar muchas más respuestas. Y creo que en ese sentido estamos en pañales en la investigación, ¿no? Porque nos hemos centrado mucho en lo científico y en lo médico y en medicalizar incluso el discurso, ¿no? Y en de alguna manera que nada más estas élites científicas puedan tener la capacidad de arrojar estos números, ¿no? Acerca de las poblaciones afectadas. Claro. Y me parece que ahí tenemos como mucho trabajo que hacer. Creo que tenemos muy bien colocado el problema,
¿no? Tenemos muy bien colocado cuál es la raíz del problema, la estructura incluso que nos oprime día con día. Ahora, para cerrar, me parece importante hablar de autocuidado y salud mental, ¿no? Es decir, qué estrategias estamos generando para el cuidado de la salud mental. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte ¿qué es importante en el autocuidado cuando uno decide señalar la discriminación en redes sociales, ¿no? Yo creo que sí debemos tener en cuenta que tiene que haber una red de apoyo, ¿no? O sea, y eso, por ahí alguien decía, mostrarte orgullosamente de hecho positivo es un privilegio. Me parece que sí es muy discutible. Puedo entender algunas cosas. Quizás un privilegio podría ser tener esta red de apoyo. Sí creo que es muy, o sea, hacerlo público, no sentirte orgulloso, pero o sea, hacer público tu estatus sí puede ser algo muy fuerte si de repente empiezas a recibir comentarios bastante negativos. Y el tema es que la gente en redes sociales, bajo este anonimato, le encanta insultar a la gente. Exacto. Dice lo que más saca, lo que más tiene en su interior. Entonces, si uno tampoco se encuentra como en esa contención emocional, psicológica, o tiene una red de apoyo, pues sí puede afectarte demasiado. Incluso teniendo la red de apoyo puede afectarte demasiado, ¿no? Porque a veces no es tanto que tú veas lo que no es tanto lo que te esté diciendo la persona, porque, por ejemplo, a mí personalmente no es que me afecte lo que me digan, sino me sorprende mucho que lo estén diciendo. O sea, me sorprende mucho la cantidad de personas que lo estén diciendo, lo que se está diciendo, porque en general eso habla de que como sociedad no hemos avanzado, o hemos avanzado muy poquito, ¿no? Y eso es a mí lo que a veces me desanima, porque es como de, bueno, me desanima y me anima también, pero me desanima en el momento inmediato, porque es como de, vergas, güey, o sea, estamos trabajando, organizaciones estamos haciendo cosas, activistas están haciendo cosas, no solo en Ciudad de México, en varias comunidades, y nos encontramos con este tipo de barreras culturales y de gente que sí tiene opiniones demasiado ochenteras, conservadoras, o sea, y eso es realmente lo que puede ser a veces bajarte el ánimo, ¿no? Yo creo que una forma de autocuidado, sí, a veces hablando en el marco de las redes sociales, pues puede estar desde el cerrar tus redes por un rato, sinceramente. O sea, también es que en las redes, en Twitter hay tanto odio de todos lados, no solo de VIH, misoginia ambiental, contra los que están en contra del cambio climático, los Trumps, todo. Entonces, a veces puede ser eso, alejarte un poco, realmente ignorar lo que te digan, que esa es otra, ¿no? También tener una postura de valemadrismo y decir, yo pongo esto y va y lo que digan, ¿sabes? Que a veces es una actitud que yo he tomado en algunas situaciones como de, güey, no voy a pelar lo que me estén comentando, yo voy a tuitear, y si a la gente le gusta, le va a gustar, y si a la gente que no le gusta, pues te puede dejar de seguir o no comenten, o sea, ves que la gente a veces, bueno, sí. Y la otra, yo creo que otra forma de autocuidado, yo sí diría que hay que acercarnos a veces si lo necesitamos a expertos en temas de salud mental, ¿no? O consejerías importantes, que pueden ser espacios de contención inmediata, ¿no? O sea, no tienes que ir a una terapia constante, sino probablemente una plática con tus amigos, una plática con un psicólogo de una media hora o una hora donde puedas sentirte aliviado, tranquilo, ¿sabes? O una intervención incluso entre pares, ¿no? Ajá, Entre otra persona con VIH a la que le tengas confianza y platicar de estos temas que no puedes platicar, ¿no? Con cualquier persona. Sí, tener como ese tipo de espacios, ¿no? Como acercarte y desahogarte un poco y ser escuchado. Y la otra, o sea, esto yo ya lo voy a decir más como en plan, nuevamente, sí, la actitud que te decía que a veces es como un poco valemadrista, no es que me valga lo que están diciendo, pero a veces también la gente tiene que aceptar que en redes sociales se dicen muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando está teniendo este tipo de posicionamientos políticos de esta índole, lo que tiene que hacer es creérselos, pero al mismo tiempo desapegarse de ellos, ¿sabes? Como de, yo, por ejemplo, cuando tuiteo esas cosas, yo lo creo, lo siento y lo voy a tuitear, pero al mismo tiempo me desapego para evitar que la gente, o sea, lo que la gente me comente me afecte tanto. Entonces, claro. Digo como, ok, aquí está, esta es una realidad, y si a ti te está afectando y no te está gustando, es porque en realidad el que tiene un issue eres tú, no yo. Claro. Yo voy a seguir, tengo cosas que trabajar, tengo gente que atender, tengo consejerías que dar, con permiso, ¿sabes? La chamba la estamos haciendo acá. Exacto. Eso es como súper importante, porque
Lo que luego yo también veo es que las personas que tienen estos comentarios tan destructivos es que creen que nosotros vivimos ahí, ¿no? En ese perfil de Twitter o en ese perfil de Facebook o en esa publicación y estamos tan al pendiente siempre cuando en realidad lo que hacemos algunas de las personas que nos dedicamos a esto en todo el país es que todo el día constantemente estamos haciendo intervenciones, estamos trabajando, estamos haciendo pruebas, estamos donando esto y mandamos medicamento y hacemos esto y damos intervenciones de pares y creo que lo importante es seguir haciendo el trabajo que hacemos día con día sin como descuidar todo nuestro círculo, ¿no? De alguna manera que alcanzamos a ver y tratar de educarlos y confortarles de la mejor forma. Para despedirnos, tengo una pregunta que es, me parece que me gustaría que en tu experiencia fuera muy conclusiva, ¿no? Yo te conozco y me parece que tenemos un lazo ahí de mucha especificidad, ¿no? De ir al centro de las cosas sin darle tantas vueltas. ¿Por qué crees que vale la pena señalar todos los días de nuestra existencia? Cuestionar también la discriminación en las redes sociales y más allá de la simple discriminación, la xerofobia, la acidofobia y el estigma. Bueno, voy a mencionar lo que yo creo y al mismo tiempo, al final voy a hacer un pequeño como disclaimer. La primera es de que, o sea, me parece que es muy importante porque mientras las personas que vivimos con VIH o más bien, mientras existan personas que sigan muriendo de SIDA en este país, donde existan personas que no están teniendo acceso a los tratamientos antirretrovirales, donde existan personas que siguen muriendo por temas de xerofobia, del hecho de odio por el hecho que tengas VIH, donde existan personas que están siendo expulsadas, rechazadas de sus familias, de sus parejas, de sus casas, porque viven con VIH, con diagnóstico de VIH, me parece que va a seguir siendo importante seguir señalando y apuntando en redes sociales, o también en los periódicos, en la calle, en el gobierno, a la iglesia, a todas las instituciones que están reproduciendo y a la sociedad en general que está reproduciendo este tipo de imaginarios, seguir señalando esa xerofobia y esa sidofobia también que están teniendo contra las personas que vivimos con VIH. O sea, hasta que no haya una sociedad donde realmente sea inclusiva en estos temas y en todos los temas en general, porque en general la xerofobia está ligada también con misoginia, con machismo, con homofobia, con racismo, y cuando no tengamos una sociedad donde realmente ya no podamos hablar de esto, donde ya no existe este tipo de situaciones, ahí vamos a poder decir, ok, ya lo que estoy diciendo ya se acabó, mi trabajo está aquí, fin, vamos a comer hamburguesas todo el día, ¿no? O pizza. Eso es lo que yo diría, o sea, mientras no suceda eso, es nuestra obligación, bueno, no es nuestra obligación, es responsabilidad de las personas que podemos hacerlo, ¿no? El disclaimer es que no todos estamos obligados, sí, por los diferentes contextos, y si tú no puedes, realmente, o sea, si nos estás escuchando y no puedes, porque hay muchos contextos donde realmente te puedes sentir limitado, no te sientas culpable, no te sientas como triste, no te sientas que no estás dando tu paso, porque en realidad un paso importante que puedes hacer en tu vida es sentirte cómodo contigo mismo, porque la xerofobia empieza cuando la internalizamos y cuando la sacas de tu cuerpo, cuando te sientes tranquilo contigo mismo, a pesar de que tengas VIH, es ahí cuando ya estamos dando un paso muy grande a una sociedad diferente. Me parece que es un cierre súper poderoso el poder platicar contigo acerca de la vivencia personal, ¿no? En redes sociales para dar también un mensaje de apoyo, ¿no? De apoyo a las personas que se sienten tan inseguras y que están incluso viviendo muchísimos duelos en su vida a partir de un diagnóstico positivo y que en muchas ocasiones su propio entorno no les permite ser visibles y tener la seguridad y la certeza de ser ellos o ellas mismas. Súper importante este programa y el mensaje que podemos dar, ¿no? A todas las personas que nos pueden ver y ojalá que lo vean. Te agradezco muchísimo, querido Axel Batista. Ha sido un placer enorme que nos acompañes en este espacio. Esperemos pronto poder tenerte en otro momento y te agradezco mucho. Sabes que tengo mucho cariño por ti, mucho respeto hacia tu trabajo y por supuesto ser un amigo bastante cercano y te agradezco enormemente. No, muchas gracias a ti, Alain, gracias al equipo de Homosensual, gracias a todos los de Vive Libre y bueno, al final la resistencia es idosa.
Eso. Muy bien, queridísimas y queridísimes. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que todos los martes a las 9 de la noche por las redes sociales y el canal de YouTube de Homosensual se transmite este programa titulado Vivencias, una colaboración entre Vive Libre y Homosensual. No se olviden que el grupo de apoyo comunitario Vive Libre sesiona todos los jueves por vía digital en la plataforma Zoom de 7 a 9 de la noche. Cada jueves tenemos diferentes temas, tenemos contención, tenemos apoyo psicológico y también tenemos mucha información que proveerles. Les agradezco muchísimo, nuestras redes sociales van a aparecer aquí abajito y les agradezco muchísimo, gracias a todo el equipo de Homosensual, gracias a Axel Bautista y gracias a Vive Libre y pues nos vemos el próximo martes, nos vemos muy pronto, cuídense mucho y háganse la prueba. Nos vemos.